queridos hermanos, el Señor Jesucristo les bendiga. De verdad que es un placer poder saludarlos en esta hora. De verdad que extrañándolos mucho, hermanos, a los adolescentes, a los jóvenes, señoritas, a los ancianos, a los pastores, al hermano Víctor, la hermana Yolanda. Los saludo en el poderoso nombre de Jesús. Y en esta hora voy a leerles un pasaje en Génesis, capítulo 6, versículo 5. Amén. Dice la hermosa palabra del Señor Jesús. Dice: Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y he aquí que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió su corazón. Amén. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Amén. Bueno, de verdad que en esta mañana Dios puso el sentir de que leyera este corto pasaje, ¿sí?, de la Biblia que está en Génesis, capítulo 6, versículo 5 al 7. Amén. Y vemos como el Señor Jesús, que es el mismo Jehová de la antigüedad, amén. Vemos como el Señor Jesús en el Génesis, en el tiempo antiguo, ¿sí?, vemos como Dios le dolió en su corazón haber hecho al hombre, amén. Le dolió en su corazón ver al hombre y que continuo era solamente el pensamiento, solamente pensar en mal, de continuo solo pensaba en hacer el mal, dice la Biblia, ¿sí? Pero dice que Noé halló gracia ante los ojos de Dios, amén. Noé halló gracia ante los ojos de Dios porque era un hombre justo. Pero esto lo quiero llevar a este tiempo donde vemos de que para nadie es un secreto de que hay un virus que ha matado a millones de personas, ¿sí? Como el virus que se hace llamar como coronavirus, ¿sí? Vemos que ha matado a más de 100 millones de personas, ¿sí? Y el ser humano muchas veces se pregunta, pero ¿por qué pasa esto, sí? ¿Por qué estos juicios sobre la tierra? Pero lo que no quieren hacerse preguntar es de que a causa de qué es que han venido estos juicios a la raza humana, ¿sí? Lo que no quieren reconocer es de que todo ser humano ha pecado contra Dios y por ende necesita arrepentirse. Y uno ve muchos mensajes en Facebook diciendo que ¿dónde está Dios? ¿Sí? ¿Dónde está Dios? Y la verdad, así como dicen muchos a través del Facebook, de las redes sociales, Dios está donde el ser humano quiso ponerlo, ¿sí?, fuera de sus vidas. Porque en el transcurso de la historia humana hemos visto cómo el hombre ha querido sacar a Dios de las instituciones, de la educación, de las universidades. Aún lo ha querido sacar de sus vidas y no han querido nada con Dios, cuando Dios estableció unos mandamientos los cuales el hombre tiene que obedecer y debe obedecer por ser creación. Pero a causa de la maldad, Dios está airado. A causa de la maldad, Dios ha enviado un juicio. Porque es que muchas veces nosotros como iglesia, hay veces queremos presentar a algunos un Dios de amor. Y sí, Dios es amor, Dios es misericordioso, Dios es perdonador, amén. El Señor perdona, el Señor restaura. Y yo soy uno de los testigos de eso. Pero no queremos mostrar la otra faceta de Dios, que es que Dios es fuego consumidor también. Que Dios aborrece el pecado, que Dios aborrece la maldad. Eso no queremos mostrarle muchas veces al mundo y decirle que el ser humano tiene que arrepentirse, que el ser humano tiene que dejar sus malos caminos. Y por eso yo leo en este pasaje en Génesis donde Dios se arrepintió de haber hecho al hombre, donde Dios le dolió en su corazón porque el pensamiento continuo de los hombres era solamente inclinado hacia el mal, y eso lo vemos hoy en día en la religión, la corrupción, en la política, en la salud, y para donde nosotros pongamos nuestra mirada hay maldad, hay corrupción, hay drogadicción, ¿sí? Hay prostitución, hay tráfico de órganos, ¿sí? Trata de blanca, hurto, robo, homicidios, ¿sí?
Y eso es lo que el ser humano no quiere darse cuenta y que tiene que arrepentirse para que el Señor perdone, para que el Señor quite esta ira que ha puesto sobre la faz de la tierra. Amén. Hay un texto que dice en segunda de Crónicas 7:14, dice también: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. Amén. Yo creo que el juicio comienza por casa. Yo creo que el juicio comienza primero por la iglesia, por nosotros, porque también así nosotros proclamemos el nombre de Jesús. Hay muchas personas, hermanos, que deben convertirse al Evangelio. Hay hermanos que no se han convertido al Evangelio. Hay hermanos que no han tenido un encuentro personal con Jesucristo, con su Creador. Amén. Hay personas donde en la misma congregación hay murmuración, hay mentira, y Dios quiere que nos arrepintamos. Dios quiere que nos arrepintamos y que volvamos el rostro a Él. Amén. Dios quiere que le clamemos por este mundo. Dios quiere perdonarnos, pero está a nuestra disposición si decidimos arrepentirnos y buscar más el rostro de Dios. Amén. Si dejamos tanto la vanidad, si dejamos tantas cosas que nos alejan de Dios. Y eso quiere el Señor con su pueblo. Así que si el pueblo, si nosotros nos humillamos delante de Dios, sobre el cual el nombre es invocado, y buscáramos el rostro de Dios, y nos convirtiéramos de los malos caminos, entonces el Señor oirá desde los cielos y sanará la tierra. Amén. Esta pandemia no va a pasar porque un hombre lo diga. Esta pandemia no va a pasar porque la ciencia quizás diga que están buscando la cura o una inyección para poder parar la pandemia. No, esta pandemia para cuando el mundo se arrepienta de su maldad. Esta pandemia para cuando nosotros nos arrepintamos y miremos y reconozcamos nuestra condición de seres humanos, que somos vulnerables, que aún un virus que no se ve ha matado a cantidad de personas, ha matado a millones de personas, a más de 100.000 personas ha matado un virus que no se ve. Esto es para que el hombre reconozca su vulnerabilidad y se arrepiente de sus malos caminos. Eso quiere el Señor Jesús. Eso quiere el Señor Jesús, que la humanidad se arrepienta, que busquemos el rostro de Dios. Vemos también en un pasaje de la Biblia donde una ciudad como Nínive iba a ser destruida, donde ya había llegado el colmo de la maldad, ya porque Dios es como ese padre que tiene un hijo y su hijo le desobedece y él le pasa una, dos, tres, cuatro, y él le sigue pasando hasta que la copa se rebosa, ¿sí o no? Y hay un momento donde queda nomás es castigarlo. Nuestro Dios es así. Dios se cansa de la maldad del mundo. Dios aborrece el pecado porque Él es santo, santo dice. Él aborrece la maldad. Y vemos cómo en esa ciudad el colmo llegó. Llegó la maldad al colmo, rebosó la copa. Y vemos cómo Dios envió a Jonás, a un profeta, a que les dijera a Nínive que se arrepintiesen, ¿sí? Que se arrepintiesen porque en 40 días Dios iba a destruir a Nínive. Y vemos cómo el rey de Nínive y desde sus magistrados, desde sus gobernadores, desde toda su cúpula de gobierno, empezaron a proclamar, el rey empezó a proclamar ayuno y oración durante 7 días. Y vemos cómo ayunaron las bestias, los niños, cómo ayunaron los ancianos, cómo ayunó todo el mundo, desde el más pequeño hasta el más grande. Y vemos cómo el Señor Jesús perdonó a aquella ciudad, porque se arrepintieron de sus malos caminos. Y eso quiere el Señor Jesucristo, que nosotros nos volvamos a las sendas antiguas. El Señor Jesucristo quiere que el tibio o sea caliente o sea frío, que el apartado vuelva a Dios. Y por eso Dios permite estos encierros, estas cuarentenas, para que nosotros busquemos más el rostro de Dios y nos inclinemos y reconozcamos de que hay un Dios, que Él nos hizo a nosotros y nosotros no nos hicimos a nosotros mismos. Eso quiere el Señor. Ese es mi corto mensaje. El Señor Jesucristo les bendiga grandemente y verdad que busquemos el rostro del Señor Jesús. Busquemos el rostro de Dios, que Él es el único quien tiene la solución en este mundo. Él es el único a quien podemos
correr, a quién podemos escapar hacia Él. Él es el único quien tiene la solución. En Él está nuestra confianza. El Señor Jesucristo les bendiga. Dios les guarde.